Grabando. Música. Y ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, acá como con harta flojera, muy de sábado, esto como, Muy de como sábado de, por de- la mañana. ¿Ah? Es muy de sábado por la mañana. Es que para mí no es la mañana, Sí, acá es tarde ya, entonces, sí, muy esa flojera como de, no tengo nada que hacer, pero sí tengo cosas que hacer, tengo cosas de casa que hacer, pero no las quiero hacer porque quiero estar acostada, como así, ese es como mi mood en este momento. Hoy día no está lloviendo, aquí. Probablemente no te parte del Reino Unido, sí, sigue la racha de que ha llovido todos los días del 2026. Pero sorprendente, que desperté y no había agua en mi ventana, a diferencia de creo que todos los últimos días. Así que, pero bien, dentro de todo, bien. Fue una semana extraña, como que tuve pocas cosas que hacer, pero igual fue súper agotadora. bueno, siempre de uno se termina agotado. Ese creo que es el objetivo también del fin de semana, pero estamos aquí conversando sobre la actualidad nacional que se mezcla con la internacional. No vamos a hablar del Festival de Viña, todavía no parte. Ayer fue la gala. Oye, yo Eh, ni siquiera sé quiénes van a estar, como que así de desconectada estoy. Siento que estoy así como. O sea, caché que ayer era la gala, y caché por mis ex colegas eso. que participan igual en la cobertura y que obvio ahí les di like a sus posts de Instagram porque se veían todos muy regios. Eh, y estaríamos, como que si no, ni me enteraba que ayer era la gala. Sí, fue la gala del festival y tampoco vi nada, no. Entonces estuve viendo otras cosas y hoy día en la mañana vi un par de comentarios, pero nada mucho. Pero esta semana, aparte del Festival de Viña, no vamos a hablar del Festival de Viña, sino que vamos a hablar de la polémica que se generó en relación a el quitado de las visas a tres funcionarios de nuestro país que son relacionados con el mundo de las telecomunicaciones, que va directamente desde el ministro hasta el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subtel Guillermo Petersen. Estas tres personas fueron revocadas de sus visas. Esta noticia fue avanzando a lo largo del día. De lo que fue pasando, primero sabíamos que se habían revocado tres visas, después se supieron los nombres y después vamos a profundizar por qué. Pero primero vamos a leer el comunicado, que es un comunicado bastante duro, el que sacó el Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, que señaló que Estados Unidos ha decidido contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía. Hoy el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a tres funcionarios del gobierno chileno que a sabiendas dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos y se le ha revocado todos sus visados estadounidenses que poseían. Después, el comunicado no es muy largo, pero un poco después la parte clave es que señala que en su caso el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional expensas en última instancia del pueblo chileno. Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes incluidas que refuercen la seguridad de nuestro hemisferio con la próxima administración de José Antonio Cast. Entonces, ese es un poco el contexto. Y para complementarlo, tenemos que, según la información de ex ante, a partir de comunicaciones con diferentes cancilleres, es que todo esto es por culpa de los chinos, debido a un cable submarino que es el proyecto Chile-China Express, una iniciativa que busca tener un cable submarino de fibra óptica para conectar directamente Valparaíso con Hong Kong sin pasar directamente con la influencia estadounidense. Esto está integrado por China Mobile, HMN Technologies y Heton Optic Electric. Esto es una inversión que ronda los 500 millones de dólares. Entonces, en este sentido, me acuerdo que incluso yo la comenté como una buena noticia cuando ocurrió. Yo la traje en mis buenas noticias porque es un avance tecnológico gigante, pero a Trump no le gusta. Así que esa es la noticia, eso es lo que está pasando. Así que, Bárbara, después vamos a ir profundizando con declaraciones de Boris, declaraciones de Muñoz, pero esta es la noticia en general. Yo creo que es de estas cosas que he encontrado más sin asunto en el último tiempo. Como, esa es mi forma de definir, porque es como,
¿qué onda? Como, cuál es la razón, ¿cachai? Porque efectivamente te dice una razón, comillas, como, porque es una razón bien abstracta Ah, es igual. que eso, primero que todo, este es un poco lo del cable chino, es un comentario, un poco es una Claro, suposición claro. de todo lo que está pasando, pero el comunicado es lo que les mencioné, nos señala muchos detalles sobre No lo los dice. motivos. Y además, cuando yo leo el primer titular como de no, como funcionarios del gobierno, yo pensé en, o sea, no pensé en Juan Carlos Muñoz, Eh, como pescó al weón que es más bueno que el pan, ¿cachai? Un weón que no se mete en polémica, que hace su pega, un weón que anda en bici, que no dice ningún comentario como polarizante, un weón que no tiene militancia política, como, onda, no es Cataldo, por decirte a alguien, no es un ministro comunista, ¿cachai? No es un ministro como en un ministerio como más político, ¿cachai? No es alguien del comité político, no es Antonio Orellana, no es, que es como más incendiaria con sus declaraciones, no es, ¿cachai? No es Grau, por decirte a alguien así como, a este weón, ¿cachai? Donde yo vi el titular y dije, para empezar no me imaginé ministros. Porque el primer titular que yo vi sí, no decía ministros, decía funcionarios del gobierno, ¿cachai? Te juro que me imagino hasta al mismo Boric, como que haya dicho como, onda, el presidente, que le queda nada también como ya filo, no puede volver a venir para acá. Algo así. Pero el ministro de Transporte, como, sorry, ¿qué te hizo este weón? Como, como es una persona que en verdad ni siquiera se metió en polémicas locales. Yo no me acuerdo de hacer una pelea como con Juan Carlos Muñoz, como una polémica con Juan Carlos Muñoz. Que tú eso. digáis como, ¿ah? Es que, por ejemplo, este gobierno, una de las grandes críticas, y que va a volver a pasar, es, por ejemplo, que ha subido mucho el transporte público. Ha subido caleta, ha subido harta plata. Claro, pero Eh, eso no es como una polémica por la que Estados Unidos. no, pero por ejemplo, lo que voy que por ejemplo, que sin el ministro Muñoz como tal, o con un ministro más incendiario, o con alguien más polémico, esto hubiera saltado, pero de verdad harto. Hubiera generado polémica, como hubiera habido un choque. Pero viendo un poco la gestión, viendo que ya estamos, ya fue casi, como ya los 20 pesos maní, se hubiera dado otras cosas. Pero con el rol de Muñoz, creo que esto ha pasado bastante piola. Y imagínate llevarlo a una escala global. Sí, es que es una cosa tan rara, como después porque yo caché, de hecho, yo caché que estaban hablando de Muñoz cuando vi una publicación de él. Y ahí, porque no me metí al tiro a leer las cosas, como que justo tocó día ocupado, fue como, ya filo, lo guardo para después. Ayer además justo fui a un lugar donde no podía usar el teléfono, ¿cachai? Y cuando voy saliendo veo como una publicación de él y que así como, ah, tú me estás cuidando que aquí la persona como perjudicada es Juan Carlos Muñoz. Como, es que, te juro, para mí es como si hubieran mencionado, es como si mañana hubiera una polémica y agarraran a un alcalde de una ciudad chica que nadie sabe ni cómo se llama el alcalde, ¿cachai? Como, porque es una cuestión que tú en verdad quedas como, de nuevo, ¿qué te ha hecho Juan Carlos Muñoz? Como, o sea, yo no he visto ni siquiera a la derecha local agarrarla como Juan Carlos Muñoz, ¿cachai? Entonces es una cosa tan extraña y que además, porque como él mismo lo dijo, esto a él no le pega de una forma política realmente, porque, o sea, le queda nada, quedan, ¿qué? ¿2 semanas? Terrible. Entonces, como ya, me da weá en ese sentido, pero él tiene vínculos con Estados Unidos. Él estudió allá, si no me equivoco, hizo su posgrado. Aquí te ayudo. Sí. En su video señala, dice, fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios, primero en California 4 años y medio y luego en Boston, un año como parte de un año sabático. Por lo tanto, esto duele más especialmente porque es un país al cual le tenemos mucho afecto, donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño. Señaló Juan Carlos Muñoz en este comunicado en video que realizó un poco cuando se supo que era él el que había quitado
el espacio. Y un poco para complementar y seguir con esta idea de sus declaraciones, tenemos que analizamos cada uno de los proyectos en su debido mérito. Ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía o nuestra seguridad nacional. En los últimos meses no ha habido un proyecto de esta naturaleza que haya constatado con la aprobación de la Subsecretaría de Comunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación. Esto también igual nombra un proyecto que también está relacionado con Estados Unidos, que es que dentro de las labores que se realizaron durante esta gestión es un acuerdo con la empresa Google de cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sydney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur. Durante estos 4 años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna. Claro, entonces está eso. De hecho, la misma página, aquí lo encontré, él hizo sus estudios de posgrado, su PhD en la Universidad de Berkeley. Y la misma universidad, de hecho, lo ha destacado hartas veces y lo invitan cada cierto tiempo. Entonces, está eso, está el hecho de que uno de sus hijos, su hija mayor, está allá haciendo estudios de posgrado. Entonces, aquí como que al final esto lo afecta de una forma muy particular. Y de nuevo, ¿cuál es la razón? O sea, porque, claro, esos son los proyectos que él menciona. La declaración oficial de Estados Unidos no dice realmente qué es. Está esta especulación de que tiene que ver como con proyectos que se hacen con China, pero es como, si es esa la razón, efectivamente, siento un precedente súper complicado para Chile como país, para la región como en general, porque China es de muchas de las cosas, como China es un aliado comercial. y ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a sancionar cada vez que se traje con China? Es una cosa del gobierno de Gabriel Boric, porque en ese caso el gobierno de José Antonio Kast no va a asumir este tipo de proyectos, como deja como una nebulosa muy extraña. Y también a mí me pasa como, ya hay aquí como que igual entro como, me pongo como se dice en inglés, así como más petty, pero es como, oye, Estados Unidos no tiene cosas más importantes de las que preocuparse que un ministro de transporte de un gobierno saliente en Chile, porque hasta donde yo sé, su presidente está como involucrado en unos archivos bastante complicados que salieron hace unos pocos días. Unos archivos tan complicados que tienen a un expríncipe como bajo investigación judicial en Reino Unido, por ejemplo. Entonces, no hay cosas más serias que preocuparse que el ministro de Transporte, una cartera que además no es una cartera grande, como no es en un país chico en Sudamérica, que además no ha hecho nada, como así como, o sea, oye, yo leo esa declaración inicial como de Estados Unidos y es casi como, oye, bueno, el ministro Juan Carlos Muñoz está infiltrando bombas en el país, ¿cachai? Como está usando su visa para ir a Estados Unidos no sé, armar la revolución armada, ¿qué onda? Es que eso, hay dos como aspectos que muestran un poco lo clave. Así, si uno se pone grave, como efectivamente pierdes control de traspaso de datos y traspaso de información. Y creo que ahí es donde puede existir la idea de la soberanía y del factor como efectivamente de la seguridad. Pero creo que también de la forma que se lo está tomando Trump o el gobierno de Estados Unidos, no sé si va tanto al lugar respecto a esto, sobre todo en un cono sur tan hiperconectado. Pero creo que también, y aquí es cosa de ver cómo ha manejado Trump la gestión con el cono sur. Como primero invadió Venezuela. Como creo que es un factor no menor, si bien el contexto lo hablamos en su momento el capítulo pasado, que el tema Venezuela como tal se enmarcaba en una dictadura, se enmarca en un proceso político complicado, pero en cosas como esta, creo que sí empieza a pasar un poco colado, empieza a ir socavado en relación a la soberanía de los países en el Cono Sur, porque es la decisión efectivamente de hacer acuerdos con otros países, con potencias mundiales que piensan diferente como tú. Por ejemplo, la tecnología china, o pasó con su momento con Google y Huawei,
que Google no iría a prestar más servicio a Huawei porque eran chinos. Esto fue en la primera administración Trump. Y siguieron funcionando, no pasó nada, seguimos comprando teléfonos chinos, seguimos comprando autos chinos y la guerra comercial sigue estando ahí presente. Pero creo que aquí es donde se empiezan a pasar las pildoritas de decir, como por ejemplo cuando decía que podría hablarse del gobierno de Boric o de que quitarle la visa al mismo Boric, es una situación súper real. Y creo que de nuevo, cuesta entender cómo Estados Unidos empieza a generar este poder en el cono y ver cómo lo maneja el próximo gobierno. Porque siempre cuando se habla del posicionamiento China-Estados Unidos, hay países mucho más duros. Por ejemplo, Lula tiene acuerdos como son panas con Xi Jinping, como tienen alianzas bastante fuertes y se posicionan de una forma bastante fuerte. Y por el otro lado tenemos a Milley, que es el lamebotas de Trump, posicionándose de ese lado, y Chile siempre ha estado con una neutralidad estratégica. Ese Es que título de la neutralidad estratégica, que es que por un lado sí, para el otro también. Y creo que Kass puede romper ese esquema y puede afectar económicamente muy fuerte a Chile si es que lo hace, tanto para bien, de decir, bueno, tanto para un lado, que es que tener a Trump como amigo y como estratega y como todo, o para el otro, que es decir, mantenemos la estrategia china, siguen entrando estos ingresos a China y nos tiramos a Trump encima. Es que claro, a mí me pasa que la forma de funcionar de Chile internacionalmente es una forma de funcionar que tiene mucho que ver con la soberanía. Chile es un país que aboga por la soberanía de los estados en general, como tú ves las declaraciones de Chile ante conflictos internacionales y siempre es la defensa de la soberanía de los pueblos. Es así y ha sido así a lo largo de los gobiernos. Esa es como una gran constante que existe. Y por eso a mí me pone muy incómoda la idea de un presidente que le agache la cabeza a Estados Unidos, en general. Porque eso es algo que Chile en general no hace. O sea, tampoco es que ande peleándose con Estados Unidos. No es así, pero no es una cuestión como de, sí, señor Estados Unidos, lo que usted diga. Es cosa de ir a mirar hacia atrás, por ejemplo, lo que pasó con Irak. Chile no se dio en ese sentido. ¿Cachai? Entonces, a mí me pone muy incómoda la idea de un presidente que sea como sí, señor Trump. Y yo no veo que vaya por otro lado el gobierno que va a entrar. O sea, es cosa de ver su relación, por ejemplo, con Milei. Primer viaje que hace. Uy, y eso es un paréntesis. Siento que, no sé si es real o yo me lo estoy imaginando, pero siento que José Antonio Cast ha viajado caleta como para todavía ni siquiera haber asumido. Absolutamente, ¿Cierto? absolutamente. Se ha tenido Como que reuniones, ha no tengo un estado. recuerdo Hizo como de alguien que viajó tanto. no, 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 Lo cual sí. Es que además hizo, porque eso, se fue a Argentina, después se fue a Perú, después se fue a Ecuador, después hizo la gira por Centroamérica, donde estuvo con Bukele, estuvo en Panamá, Europa, después fue a Europa a juntarse con Meloni, juntarse con Orban, y ahora sí. volvió a Chile de vacaciones para asumir a 11 de marzo. Sí, se me hace extraño en general, pero ya, ese es otro tema. Entonces, no sé. Y también creo que, de nuevo, a mí también me pone muy incómoda cuando Estados Unidos habla de soberanía involucrando a países que no son Estados Unidos. O sea, cuando hablan de esta como soberanía como del continente, por así decirlo, porque es como, a ver, ¿quién determina eso? ¿Ustedes? Como, porque ahí está la cosa, la palabra soberanía la usan cuando les conviene, porque resulta que cuando presidentes latinoamericanos, el mismo Boric, hablaron de como la amenaza a la soberanía de los distintos países latinoamericanos con esta entrada de Estados Unidos a Venezuela, no, ahí como que te salen con ese argumento de no, ustedes hablan de soberanía cuando quieren, como que no es eso la soberanía. ¿Qué es la soberanía entonces? Porque si vamos a usar el argumento de la soberanía, Chile es un país soberano y podemos hacer tratos con que se nos paloja, ¿cachai? Y también como, no sé, esta como polarización que existe Estados Unidos, China, al final también es súper artificial. Ellos también hacen cosas que tienen que ver con China. Como al final, todo esto es, no sé, es que insisto, a mí esta polémica en particular se me hace tan
rara. Y espero que sea una movida súper infantil y que en verdad algo así no se pueda repetir si el próximo gobierno efectivamente hace tratos con China, si es que esa es la razón, porque sí sería muy perjudicial para Chile. O sea, Y al mismo tiempo como, sin quitarle mérito, por supuesto, que yo lo encuentro grave, pero sin embargo son tres visas. Si uno lo simplifica a una escala de decir como, ¿sabéis que yo lo quiero mucho al ministro? Tengo una historia muy particular con él que no voy a contar acá en algún Patreon, si es que tenemos, lo voy a contar. Pero tengo una historia muy particular con él, que yo le tengo mucho cariño, pero al mismo tiempo, mira, la Bárbara se acuerda y se ríe. Pero en ese sentido, como que lata que no va a poder entrar a Estados Unidos, pero no nos afecta más allá de eso. claro. Como no O es sea, nada más. claro, a mí me pasa que igual siento que son señales, como Sí, son obviamente, pildoritas que vayan creciendo. A día de hoy son tres visas. Ya claro, con un proyecto que se puede ir y de nuevo con tres personas que van a salir de gobierno. Ya, filo. claro. Yo creo que es como las señales, ¿cachai? Como de, está bien, es un gobierno que da salida, todo lo que queráis, pero igual te dice algo que Estados Unidos diga como, oye, me cae mal esta gente, así que les quito la visa. Porque al final así se lee, ¿cachai? Porque no te dan una razón real. Y que no te la den quiere decir que no la hay. Porque si la hubiera, te la dan. Y te la dan con lujo de detalles, porque así suele ser el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, cuando tiene verdaderas razones, casi que te manda el link, ¿cachai? Así como, sí, mira, acá está. No la tienen. Y en ese sentido, yo también creo que esto, no sé, es que es una cosa que... Y además, de nuevo, la declaración tiene un lenguaje súper fuerte, es como... Sí, porque es que eso, como decís tú, prácticamente están entrando bombas. Claro, como yo leo esa declaración y digo, chucha, el ministro Juan Carlos Muñoz resulta que, no sé, líder de una organización terrorista, ¿qué onda? Como... Y después resulta que no, y aparte, insisto, tú ves a Juan Carlos Muñoz y es un señor que anda en bicicleta y que está preocupado del transporte público, como, y de los trenes. Y además de conectividades, y creo que además estamos en un mundo hiper mega recontra conectado, más de lo que nosotros sabemos, esperamos y tenemos funcionando. Y la idea es siempre ir avanzando en ese sentido y creo que ahora y un poco llevarlo a este tramo, que muchas veces la historia no se repite pero suena igual, dice como por ahí el dicho conocido, que es efectivamente la batalla tecnológica. Y es el conflicto tecnológico un poco el que se está llevando acá. Y creo que aquí donde, por ejemplo, es como ver cómo esto empieza a afectar a nivel cono. En el sentido de que, por ejemplo, ya si nosotros no nos conectamos con China, nos vamos a conectar con Google, nos vamos a conectar con Microsoft de esta misma forma, pero si eso no involucra menos plata, a mí como ciudadano me da lo mismo si es gringo, si es chino, pero la idea es que entre inversión a nuestro país, entre pega a nuestro país, da lo mismo el título que sea. Y además China está muy involucrado en empresas grandes, no solamente en los molchinos, sino que en directorios de empresas estratégicas en nuestro país. Entonces, no sé si eso va a terminar afectando, si se va a terminar colocando en otros lados, y así en todo el mundo. Argentina también tiene una potencia inversión china, Brasil, para qué decir. Es que Estos tres grandes países, o por supuesto no nos comparamos con Chile, perdón, con Argentina y Brasil, sigue siendo una economía más pequeña que ellos, pero sí es un agente estratégico para el desarrollo del Cono Sur. Es que claro, todos trabajan con China. Como, no sé, me parece raro. Raro y de nuevo, como así como son tres visas y como que en verdad Chile también tiene cosas de que preocuparse más allá de eso, Estados Unidos también tiene cosas más grandes de que preocuparse, como tienen la cagada con protestas que están pasando dentro del país, los agentes de ICE han matado gente a destajo, sin ningún tipo de justicia, que después se sacan unas excusas bien extrañas de quizás dónde, a pesar de que hay videos, como estamos viviendo en un momento donde puedes tener un video donde se ve claramente que algo pasó
y te dicen, no, no pasó eso. Entonces tienen eso, de nuevo, el presidente sale mencionado y en algunas fotos de estos archivos que se desclasificaron, y resulta que el gobierno está más preocupado de ponerle una sanción a funcionarios de Chile que van de salida, y que además ni siquiera son de los ministerios importantes. O sea, nada contra el Ministerio de Transporte, te cae a mí todo, pero ni siquiera es como que le estés poniendo sanción al ministro del Interior, no sé, como al presidente, como para que suene así como de wow. No, como encima una wea así como... Aquí no pararon las prensas. Como, fueron un par de comentarios que lo más posible es que se nos olvide mañana. Como en ese sentido. Y preguntarte, Bárbara, un poco mezclando estos dos temas, que es un poco también la posición de Estados Unidos. Porque muchas veces, y así hemos vivido siempre, como Chile es un país que es pequeñito dentro de un contexto globalizado, sobre todo hoy en comparación al conflicto anterior, que era la Guerra Fría, donde estaba un poco esta polarización política, que o estabas con los soviéticos o estabas con los gringos. Ahora parece que se está haciendo cada vez más tangible, y sobre todo con la figura de Trump. Xi Jinping no se queda atrás, por supuesto, también es una figura bien dura, pero en el sentido de Trump, que es el que está más cerca de nosotros y siempre hemos tenido más relación con este occidente en relación al oriente chino. ¿Cómo tú ves también como esta que estamos dependiendo de alguien? Dependemos por ejemplo, nosotros estamos muy pendientes de las elecciones norteamericanas, si bien porque son morbosas, igual tienen su no sé qué de saber lo que está pasando en el país más poderoso del mundo, pero si hubiera salido Kamala Harris, no sé si esto hubiera pasado. No, no hubiera pasado. Punto. Como, sorry. No. No sé, es que a mí me carga que todos lo sabemos, que todos estamos pendientes de Estados Unidos porque lamentablemente, si bien cuando, por ejemplo, Argentina elige a una persona como Javier Milei de presidente, sí, puede afectar un poco nuestras relaciones con Argentina. Sí, pero nosotros, a ver, y yo sé que a los argentinos probablemente les molestaría escuchar algo así, pero nadie depende de Argentina. A nadie le importa. Así como a nadie le importa Chile en ese sentido. Más allá de ellos Obviamente, mismos. En el ¿ah? sentido de, más allá de ellos mismos. Más allá de, claro, el país, pues, a ti, obvio. Eso. O Obvio que a mí como chilena, incluso sin estar en Chile, me afecta quién sale electo en Chile. Obvio que sí, ¿cachai? Pero a Perú no le afecta realmente a quién eligen en Chile. Porque además en Perú está la cagada. a ellos no les Es importa ni más quién, importante de las que ellos preocuparse, mismos. ¿cachai? Incluso un país grande como Brasil, ahí sí, quizás nos importa un poco más, pero en el gran esquema de las cosas, tampoco nos morimos por quien esté gobernando en Brasil. El problema es que en todo el mundo, y esto no es solo para nosotros como países latinoamericanos, en todo el mundo, la cagada que queda en Estados Unidos sí nos va a afectar. Porque lamentablemente son un país con demasiado poder. Poder que no se merecen, además, como nadie debe... Porque es una cosa que, de nuevo, tú ves, estamos pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, no porque nos interese Estados Unidos, te juro que a mí no me podrían interesar menos los gringos. Como yo tengo una gringofobia impresionante, ¿cachai? O sea, pero al final lo que pasa en Estados Unidos sí repercute en el resto del mundo. Porque si el presidente de Estados Unidos tiene una pataleta, que este presidente es experto en tener pataleta además, termináis con Estados Unidos metiéndose en conflictos internacionales, que todos sabemos lo que pasa cuando Estados Unidos se mete en conflictos internacionales. Después se van de esos mismos lugares habiendo dejado la cagada, que es cosa de ver todos los lugares donde Estados Unidos ha llevado la democracia de alguna forma, y que después cuando se aburren se van y queda la cagada. Entonces, claro, y tú lo escuchas, que ellos dicen que el mundo está pendiente de ellos, sí, pero no porque queramos, man. Como, te juro que si fuera por nosotros, o sea, porque, y esto es algo que uno siempre lo dice, que uno dice como que al final los pueblos se merecen los líderes que eligen, ¿cachai? El problema es que nosotros no elegimos lo que pasa en Estados Unidos y nos termina afectando igual. Y nos afecta a nosotros, le afecta a los europeos, le afecta
A todos les termina afectando porque, de nuevo, si el presidente es una pataleta y decide que ya no quiere seguir, el one insulta a quien quiere, habla de otros países como quiere, dice o sea, lo que pasó, lo comentamos la semana pasada, lo que pasó con San Valentín y las publicaciones que hicieron que te dejan en claro que está evaluando su situationship con Groenlandia, como eso es lo que estamos viendo, y son un país que tiene ese nivel de poder. Y que nosotros, porque siento que hasta cierto punto, si bien Chile depende igual como el resto del mundo, o sea, tampoco es que podamos decirle a Estados Unidos como ándate a la chucha, pero como esta cuestión de casi que tener que estar como mirando hacia allá para ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal, a mí no me gusta. Y siento que por eso cuando Estados Unidos se mete en Venezuela, que podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, no sé qué, yo creo que es válido que como latinoamericanos nos surge esta preocupación de, oye, porque sí, lo que pasa en Venezuela es una dictadura, pero seamos honestos, a Trump no le importa que lo que pasa en Venezuela es una dictadura. No es eso la razón por la que Trump se mete en Venezuela, y es normal que para un continente entero, una región entera, que no fue hace tanto tiempo, tuvo Estados Unidos metiéndose en sus países porque no les gustaba lo que estaba pasando. Obviamente que el resto de Latinoamérica tiene un poco estos resquemores de, oye, no está bien que Estados Unidos se meta, porque ¿qué pasa si mañana Estados Unidos determina que lo que está pasando en uno de nuestros países no le gusta? Se sienta un presidente que además ya existía. Como, lo que pasa es que se renueva. Y creo que también falta esta forma de forma propia de cómo nosotros manejar esto. Una que me acuerdo que cuando pasó la elección, nosotros recién empezamos el programa. Y pasaba mucho que estaba primero este tema de los aranceles y cómo también la derecha chilena ha manejado el tema Trump. Como los líderes antidemocráticos, porque si yo encuentro a Trump una persona antidemocrática, un líder antidemocrático, incluso en el propio Estados Unidos, ha bypassado al Congreso como ha querido hartas veces. El Eh, sistema gringo de por sí es bastante antidemocrático, siendo bien sincera. Eso es un sistema que lleva a poder saltarse la democracia, porque si bien es su democracia particular y de nuevo ninguna democracia es perfecta, pero hay algunas mejores que otras. Y eso lo sabemos, y eso está escrito en los libros y lo saben todos los analistas y los políticos. Entonces, como el poder, como decir, oiga, señor Boric, no diga estas cosas porque va a enojar al presidente Trump y salgamos bailando en nuestras redes sociales, celebrando el triunfo de Trump, no sé qué tan bueno es para nosotros. De nuevo, Kamala Harris no es, no es el bastión de la izquierda. No es... Estados Unidos no tiene a nadie que nosotros, como latinoamericanos, podamos decir, esta persona es súper izquierda. no, nadie. Quizás Bernie Sanders, Sí. quizás está como Y siempre es el gran ejemplo de claro, todo esto, siempre. Bernie y ese como sector, quizás. Como ya de la nueva generación, quizás también podemos hablar de Mamdani, de AOC, pero en la línea. En un límite bastante particular, porque siempre como el propio contexto estadounidense, la historia estadounidense, ya te tiene discursos marcados. Unos más fuertes que otros y otras estructuras más que otras, pero es principalmente el concepto del neoliberalismo, del capitalismo, del sueño americano. Entonces que nosotros veamos, y creo que termina afectando muchas veces hasta en nuestras elecciones, el decir de que, por ejemplo, y lo hemos conversado acá también, por ejemplo, si Jara hubiera sido presidenta, yo quiero mucho a la ministra Jara, pero me hubiera dado susto. Sí, Sí, hubiera sido una realidad decir la presidenta comunista en Chile con el antecedente. Ahí todavía no, Maduro no invadía, perdón, Trump no invadía Venezuela. Pero ahí se hace un eje súper real en el sentido de que Jara, de nuevo, está alejada de los antiguos comunistas, como si hubiera sido Jadwe, por ejemplo. Eh, pero si ya hubiera generado un ruido de que ya no hubiera sido Visa, quizás que hubiera sido. Esto ya no nos colocamos en un supuesto bastante lejano,
pero sí creo que afectan elecciones, sí afectan decisiones. En decir, como si hubiéramos elegido a la comunista, Trump nos invade. Creo que afecta en ese sentido y pasa en Argentina, en Brasil no tanto, pero la relación con Estados Unidos por parte de Argentina sí afecta y yo creo que así afecta, o por lo menos a un par de votos debe haber cambiado en Chile. Claro. Pero a mí también me pasa eso sí, que cuando claro, se presentan estos escenarios, como de, chuta, efectivamente, ahora sí elegimos cierto tipo de autoridades como estamos más en los ojos de Estados Unidos, cosas así. Y esto también pasa en general cuando empiezan como a surgir discursos de ultraderecha que captan gente que al final es gente que quiere, como que necesita como ayuda, ¿cachai? Existe esta idea como de, también, de, no, es que Estados Unidos además nos va a ayudar, Sí. ¿cachai? O no solo no nos va a castigar, sino que además nos va a ayudar. Y lamento decirles que eso no es verdad. Eso no va a pasar. A Estados Unidos no le importa. Si Estados Unidos no tiene algo que sacar de ti, no le importa. Lo mismo que los grupos de ultraderecha, que si no, no te van a dar trabajo, ¿cachai? Que quieren tus votos, quieren tu apoyo y ya está. Tú no les importas, ¿cachai? Entonces, como que a mí me pasa eso, como que también de repente escucho discursos, por ejemplo, argentinos, que por algún motivo mis redes me ponen harto discurso argentino de repente, como muy de no, que Estados Unidos efectivamente los va a ayudar en la crisis. No los va a ayudar, amigos, no los va a ayudar. Y a Chile tampoco, y a nadie, a menos de que necesiten algo, porque Trump, de hecho, esa es una de sus más grandes líneas. Él está preocupado de Estados Unidos, Y ni siquiera Estados Unidos, esto muy a pito personal, de él mismo. de él mismo. Eso ni siquiera como del país o del crecimiento No, del país. del ciudadano no, ni siquiera de su partido, de él, de Donald Trump. Él es una persona muy autócrata. Entonces, como que también se empiezan a crear estos dos discursos, que los dos son muy peligrosos, que es como de, ok, tenemos que votar en función de no serle una amenaza a Estados Unidos, que además no lo seríamos porque somos un país así. De hecho, ni siquiera los países grandes de Latinoamérica serían una amenaza para Estados Unidos, siendo bien honesta, como... Y aparte, este discurso como de, no, Estados Unidos nos va a ayudar. Estados Unidos nos va a ayudar. No, eso es mentira. Eso es mentira. Estados Unidos ni siquiera se ayuda a sí mismo. Como, eso no va a pasar. Lo más cerca que está Estados Unidos de ayudar es meterse a Venezuela para sacar a Maduro. Y ya está, porque de hecho todas las cosas que se han hecho desde ese día no han ayudado tampoco a Venezuela. Entonces, No, todavía no hay fecha de elección, por ejemplo. todavía no hay fecha de elección, la persona que está al mando también es una persona que es parte fundamental del chavismo. El chavismo sigue al mando, que al final ese es uno de los problemas de la dictadura venezolana, es que no está enfocada en una persona, no es como tú sacas a la cabeza y se muere esta cuestión. No, ese es el tema, el chavismo funciona. Funciona para desgracia de todos, básicamente. Pero esa es la cosa, es una máquina. Es una máquina que ya está en funcionamiento y que no ha dejado de funcionar. Y que sacan que supuestamente leyes de amnistía y cosas que no se están dando. Entonces, eso es lo que me pasa con estos discursos en torno a Estados Unidos. Y de nuevo, a mí me encantaría que pudiera no importarnos lo que pasa en Estados Unidos. A mí me encantaría, como cuando yo veo de repente estos comentarios que son como que votaron lo que se merecían, ¿cachai? Como, casi como que se hundan solo, es que este es el problema, no se hunden solo. Nos hundimos todos con ellos. Ese es el problema. Y el problema es que cuando tratamos de depender de otras personas, porque eso es lo otro, los países chicos siempre vamos a depender de alguna forma u otra, y en verdad el mundo entero dependemos de la colaboración al final. Como así es vivir en sociedad y en la globalización y toda la chaya. Y resulta que ahora no podemos hacer tratos tecnológicos con otros países sin que venga Estados Unidos a decir como, no. Es que pasa que además estos son cosas bien intangibles. Por ejemplo, que son noticias boom, después se nos olvidan.
Porque si bien nosotros estamos involucrados en el medio, hay un poco más de lectura, de bagaje, incluso aspectos económicos, pero por ejemplo están los aranceles, los famosos aranceles. Entonces no sabemos si están aplicados, si no, si ha afectado nuestra economía, no ha afectado nuestra economía. El cobre está en precios pero récord. Ha ido muy bien la economía en el sentido de vender hacia afuera. La economía se sigue manteniendo bien estructuralmente. Hay cambios volátiles en el dólar. Como que no ha cambiado mucho. Como no se ha disparado el precio del dólar. En el sentido de decir como que era lo que se esperaba cuando se aplicaran estos aranceles. Pues a Entonces bajar. ha bajado, ha bajado. Entonces, como estamos ahí, no a un año, un poco más, un poquito más de la administración Trump, y no se ha visto un gran cambio de decir como no, ¿sabéis qué? No íbamos a ir al pique, no íbamos a ir a pique, o al revés, íbamos a vender todo a China. Entonces, como nosotros como ciudadanos, eso no lo vemos todos los días. No los vemos reflejados. Pero pero estas cosas, también como vamos viendo ciertas pildoritas que no sé si efectivamente nos transforman en hundirnos. Solamente es un miedo. Es solamente una sensación de que algo va a pasar. Por ejemplo, que el caso de Argentina, que el caso de decir, no hay alguien más lamebotas, alguien más efectivamente diciéndole sí, señor Trump, a todo, y creo que jamás va a haber alguien, ni siquiera el mismísimo cast, que Javier Milei. Y el salvataje que se entregó, que era un préstamo gigantesco, que no le di el seguimiento para decir si es que efectivamente llegó ese dinero, era prácticamente vendiendo el país. Y no sé si yo quiero eso, por ejemplo. En el sentido de por el bien económico o el bien del desarrollo económico del país, vender al país a que, por ejemplo, vengan delincuentes de Estados Unidos, que era un poco extraditar como presos de alta riesgosidad, creo que era para llevarlo a Argentina. Y lo otro, también llevándolo a cosas más o menos tangibles, es por a quién uno le entrega la plata. Porque si es por un sistema de sociedad, nosotros nunca vamos a tener el sistema chino. Y China no siento que nos vaya a decir que tengamos que tener el partido único o que el Partido Comunista Chileno tiene que llegar al poder para que nosotros seamos la bonanza china, porque China no es así, es un sistema mixto, en el sentido de que el desarrollo económico es un desarrollo bastante neoliberal, en el sentido de vender hacia afuera, del desarrollo económico conectado con la globalización, saltando con el libre mercado y cosas por el estilo. No es, si bien el gobierno chino coloca plata y se genera inversión, pero es una inversión para el crecimiento económico y poder ahí hacer sus medidas sociales. Ahí ya podemos entrar en otro lado, que es el otro lado del gobierno chino, pero económicamente China no está muy lejos de Estados Unidos. Para nada, para nada. Entonces, creo que a nosotros mismos, de sentido, apoyamos a China o apoyamos a Estados Unidos, y que la política chilena, que eso es lo que me importa, que la política chilena se tenga que posicionar en eso, yo creo que no lo termina haciendo bien, tanto un par de comunistas como también la derecha en general, de decir como, no, si es que el presidente Trump es un ejemplo de desarrollo del país, tanto, tanto, tanto. No, no es así, no es así. Chile se tiene que comparar consigo mismo. Por ejemplo, si yo creo, desde mi perspectiva, y una persona bastante crítica con ese mundo, creo que el ejemplo siempre tiene que ser Europa. Europa siempre es como un poco el desarrollo. Por supuesto, somos muy distintos en muchas cosas, pero sí creo que en temas de desarrollo económico, de estructuras sociales, de funcionamiento, creo que ahí es donde está el ejemplo, no en Estados Unidos. Y si no, ejemplo en el Cono Sur, por ejemplo, para mí, el desarrollo, a pesar de que como terminó, el kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina, o Lula en Brasil, pueden ser ejemplos de desarrollo. Nos faltan ejemplos buenos de derecha en nuestro Cono Sur, lamentablemente. Porque ya sabemos la historia que tenemos nosotros. Quizás en Colombia hay algunos ejemplos, pero las crisis lo han terminado pesando. Pero me gustaría tener ejemplos, pero lastimamente no tengo. Sí. Entonces, Bárbara, ya para ir cerrando, ¿cómo ves un poco lo que viene ahora? Cast bueno, Bueno, si te gustaría no, complementar algo. la ¿Mm? reacción que tuvo Gabriel Boric. Ya, veamos la reacción de Boric que lo tengo aquí. Bueno, él habló, pero también tuiteó. Yo tengo el tweet aquí. Que, bueno,
cita el comunicado de Cancillería, pero yo me voy a enfocar con lo que dice él como presidente. Dice, el gobierno de Estados Unidos amenaza, hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales. Como jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región. Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer, más allá del derecho y la ley. Nuestra soberanía se respeta. Yo, con estas declaraciones, es cuando estoy muy orgullosa de que ese es el presidente. Grande presidente. Porque sí, y de hecho, quiero dejar en claro que si una declaración así viniera de José Antonio Cast o hubiera venido de Sebastián Piñera en su momento, como para hablar de personas con las que no estoy de acuerdo, yo también creería que es una buena declaración y que es adecuado. Porque así se responde, francamente, porque de nuevo, como bien dice, que también lo hemos dicho hartas veces en este rato, son acusaciones indeterminadas y que no se entienden y que amenazan de cierta forma, porque sí, son 3 visas, sí, a un ministro que, ¿cachai? Lo afecta más a un nivel personal que político, y es verdad eso, como, obviamente es una lata, pero efectivamente no es ahora algo grave, 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 pero sí es una amenaza. O sea, sí te están diciendo como, ojo, ¿cachai? Y además, de nuevo, y esto no lo dice él, pero yo también como lo estoy pensando en este rato, como si efectivamente Chile estuviera amenazando alguna, algo, seguridad, lo que fuera, no te vais por el ministro de Transporte. Eso tendríamos los tanques, tendríamos los barcos aquí en Valparaíso. O sea, por último, si es que no vaya a hacer eso, te vais por el presidente. Te vais por Gabriel Boric. Por ejemplo. ¿Cachai? Y no vamos a decir que no, es que es porque no puede, es que, no, porque a Trump nada le importa, lo hubiera hecho igual. Como, no es un loco que le importen esas cosas. ¿Cachai? No es como de, ay, no, es que no me puedo ir con el presidente, porque no, a él le haría lo mismo. Si hay un que le haría lo mismo, algo así, es Donald Trump. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Es hacer un ejercicio de poder, es decir, como, mira, yo puedo hacer esto, y ahora lo hago con el ministro de Transporte, pero en verdad lo puedo hacer con otra persona. ¿Cachai? Entonces, no, me parece, creo que esta es una respuesta adecuada y creo que cualquier persona que diga que no lo es, está llevando la contra por llevar la contra. Sorry. O sea, que además es algo que hacia este gobierno se ha visto mucho. Es una cuestión que tú de repente veis una publicación que es como, no sé, celebrando la cantidad de buses eléctricos y te metí a los comentarios y hay alguien diciendo como, ah, pero igual contaminan de esta otra forma. No te importa. Di la verdad, Rosa, no te importa eso. Estás llevando la contra porque querés llevar la contra. Como, no, es que el gobierno es el primero en hacer tal cosa. Ay, ¿por qué no hizo esto otro? A ver. Entonces, y a mí me pasa lo mismo. Si alguien está en contra de esta declaración, o es la memota de Estados Unidos nivel Milei, o estáis hueveando por huevear, o estáis hueveando porque es Gabriel Boric y te da paja estar de acuerdo con él. Y yo te entiendo, amigo, amiga de derecha. A mí igual me ha pasado que de repente alguien con la que no estoy de acuerdo a un nivel político, humano, etcétera, etcétera, dice algo que tiene razón. Me ha pasado y es terrible. De hecho, creo que la he recibido muchos mensajes míos que son un link y diciendo como, puta, qué paja estar de acuerdo con inserte persona. Pero a veces uno está de acuerdo con las personas que no te bancas. Y está bien. No es necesario fingir que no es necesario encontrarle un problema a todo lo que dicen. Es como ¿por qué estaría ahí en contra del presidente diciendo nuestra soberanía se respeta, weón? Y no, por ser la memota de Estados Unidos. Creo que por miedo. Creo que también está ese factor que en política, sobre todo en la política de hoy, es bastante clave. En el sentido de decir, no se nos vaya a echar Trump encima y tener tanque acá. ¿Va a pasar eso? Probablemente no. Y bueno, Bárbara, muy cortito, ¿cómo crees que se va a manejar esta situación de ahora en adelante? Porque si bien no es nada, un poco lo que hablamos un poco en el programa, pero al mismo tiempo es algo, como puede ser el inicio de algo. Si es que él no se maneja de la forma que cree Trump.
Entonces, ¿cómo crees que, y sobre todo con el comunicado de decir, este gobierno ha sido una mierda, esperemos cómo va a ser el otro? Entonces, ¿cómo ves que Cast se va a manejar esto de ahora en adelante? ¿Se va a ir en contra de los chinos o vamos a mantener esta cierta neutralidad estratégica que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años? La verdad es algo de lo que yo no estoy segura. No, no sé qué va a hacer. Y creo que esa también es una de las cosas que a mí no me gustan de José Antonio Cast, que es que yo no sé qué esperar de él. Porque también es una persona que yo siento que no tiene ideales reales. Entonces, y ese es el problema con la gente que no tiene ideales reales, que tú no sabes qué van a hacer. Entonces, creo que así como, ¿quién fue el que llevó la guitarra a la moneda en un momento? Chaguán. Creo que alguien le va a tener que llevar una guitarra también a José Antonio Cast, porque creo que lo que él diga ahora va a ser algo que probablemente se va a pillar en la moneda con que otra cosa con guitarra. Entonces, creo que, bueno, y de hecho, José Antonio Cast siempre evadió las preguntas que tenían que ver con China, porque en verdad yo creo que él tampoco sabe qué hacer. Siendo bien honesta, yo creo que él no sabe lo que va a hacer. Y si él no sabe, ¿cómo voy a saber yo? Eso y el equipo en general, y creo que la política en Chile en general, como, como muchas veces el tema chino siempre ha tocado con cuidado, y por eso creo que es donde más se pega es con Venezuela. Era con Venezuela y Nicaragua. Que eran estos casos de decir como, no, la izquierda destructiva, así como en Venezuela. Porque si ese es el ejemplo de China, como costaba un poco, creo que ya hay, o sea, hay un cierto consenso de que efectivamente se violan los derechos humanos, el tema del partido único es cero democrático y bla, 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 bla. Pero siguen siendo la potencia, la potencia internacional y que donde Chile prácticamente tiene 50 aportes gringos, 50, 50% aportes chinos, o quizás 49-49 y un 2% de Europa. Entonces, en ese sentido, que K se posicione en un lado o en otro, o cómo va a manejar él su gestión hacia afuera. Por ejemplo, yo tengo mucha ansia de cómo él va a conversar en la ONU o cómo va a colocarse en escenarios internacionales. Porque aquí yo perdí un poco la vista, pero por ejemplo Meloni, si bien también es del mismo barco de Cast, ha sido crítica con Estados Unidos. O cuando ha tenido que criticar lo de Venezuela, criticó lo de Venezuela. Orban no tanto, pero no sé si Chile está en esa posición de poder hacerlo. De si es que por ejemplo, el mismo caso de Cas cuando pasó lo de Venezuela, que era como qué bueno que se centró en esta para poder solucionar este conflicto. Entonces, no lo sé, tampoco sé cómo lo va a abordar Casta, espero que solamente sea lo mejor para el país. Eh, y eso, creo que con eso estamos finalizando el programa del día de hoy, ya estamos llegando al fin. Bien interesante esta conversación de Estados Unidos que teníamos pendiente, sobre todo queríamos hablar lo de Venezuela, no se dio por nuestras vacaciones y cosas por el estilo, pero lo de ICE también creo que es algo que está pasando en Estados Unidos que siempre está dando vuelta y para qué decir que nos dio este motivo para poder hablar sobre nuestra soberanía y la relación de Chile con Estados Unidos. Sí, y ojito con los Epstein Files también, porque El también caso es... de Epstein, que es siempre un caso, ya un poco de conversa para ir finalizando el programa, que a mí me cuesta seguir el caso de Epstein, porque que es real, que no, que es algo que dijo alguien sobre una persona que pasó por aquí, que estuvo un rato y se fue. Ahí me cuesta un poco seguir el hilo de los archivos de Epstein. Es difícil porque además todo el contenido que salió ahora es duro, porque además han ido saliendo de a poco todas estas Además, cosas y hasta hace muy poco sale como esta gran cantidad de mails. De hecho, hay una página que no sé si ya la bajaron, es probable que sí, que se llamaba Gmail, como Gmail, pero con J, donde subieron todo lo que salió y era como con una interfaz como la de Gmail. Entonces podías buscar nombres para encontrar quién sale, quién no sale, cómo está mencionado, porque también
que tu nombre esté mencionado no siempre significa que estuviste ahí, sino que hay personas que salen mencionadas justamente porque son personas no gratas. Por ejemplo, Zayn Malik, por algún motivo, que sale mencionado en mails del 2013-2014 como una persona no querida por este grupo de billonarios porque era pro-Palestina. Es un caso bien complejo y que tiene a personas poderosas de distintas partes del mundo, ex primeros ministros, empresarios, un ex príncipe, siendo investigados por distintos delitos que van desde malversación de fondos, divulgación de secretos de Estado, hasta ya crímenes sexuales, que son de hecho los que más suenan cuando se trata de los archivos de Epstein, que es todo lo que fue la trata y prostitución y violaciones, y es un caso bien terrible en general, y que yo siento que se habla menos de lo que se debería, como, porque podemos decir, no, si se habla harto. No, no, por ejemplo, yo todas las conversaciones a todo carrete que he ido me han preguntado por la wea. Es que es una... Como creo que algo que igual está dando vueltas así como en... Es que como creo que no se conversa tanto porque cuesta como ponerse al día. Creo que es como es un poco el Pero contexto. sí, bueno, por estos lados del mundo ha sido bien polémico el tema, bueno, por el Bueno, ex tuvieron un ex. Andrew, que igual a la otra polémica que ha habido alrededor de este caso es que en los titulares, y de hecho incluso en la declaración principal del rey, de Charles III, lo nombran como Andrew Mountbatten Windsor, que es su nombre desde que perdió el cargo, esos son sus apellidos, y no se le nombra como príncipe. Y claro, no es un príncipe, that's true, es cierto, pero existe esta idea de que, claro, tú lo nombras así porque, punto uno, si no estáis viendo la foto, te demoráis medio segundo un poco en acordarte quién chucha es Andrew Mountbatten Windsor, porque nunca lo habíais visto con ese nombre. Porque incluso todo este tiempo que el loco ya no era príncipe, seguía siendo el príncipe Andrew como a Sí, niveles. pues sí, empecé a... Harry, por razones completamente distintas, ya no es príncipe, pero igual es el príncipe Harry. como, entonces, que hasta el mismo rey saque una declaración donde lo menciona como Andrew Mountbatten Windsor, y que de hecho el mismo día que se lo llevan preso, el rey va a la apertura de, creo que es la apertura o una noche, pero va a una cosa de la Semana de la Moda en Londres. Así que ha sido bien polémico esto. Pero yo siento que de repente se queda muy ahí, y de hecho por eso también hay muchas tallas, de que cada vez que Trump hace algo, empiezan a salir tweets y posts en Instagram que dicen como, oye, lo que sea que esté en esos archivos en verdad debe ser bien heavy. Porque es como que empiezan a salir archivos nuevos y Trump hace algo. Igual a mí me carga irme en la Sí. conspiranoica, pero llega a ser un poco, oye, como raro esto, raro. Pero en fin, ese es ya un tema muchísimo más grande y profundo. Así que Así que eso. Bueno, quería, ya después de hablar de tanto de Estados Unidos, nos vamos con una recomendación que posiblemente se produjo allá, ¿o no? sí, de hecho, es que empecé a ver una serie, y de hecho la empecé a ver porque esta serie terminó recientemente, una serie de Hulu, y empezaron a salir muchos TikToks de los actores de la serie. Una cuestión muy rara. Y como me empezaron a salir justamente porque son dos actores que como que tienen mucha química, y yo dije, ay no, otra vez un caso Paul Mescal, Daisy Edgar Jones, yo me voy a querer morir. Pero después caché que no, que son parejas y que ya puedo ver la serie en paz sin sentir que su química llega a ser incómoda. Y es una serie que se llama Tell Me Lies, que se empezó a estrenar en el 2022 y cuando terminó ahora hace poco su tercera temporada. Eh, es una serie intensa, me incómoda en algunas cosas, y en verdad súper... a mí se me ha hecho adictiva, como que la empecé a ver y es como, el primer capítulo creo que me demoré un poco en enganchar, pero enganché y fue como, ok, ya estamos aquí y no nos movemos. Eh, la serie parte como en el 2000, creo que era el 2005, 2007, no estoy muy segura de los dos, pero uno de esos dos. Cuando el protagonista principal, Lucy,
que la interpretaba Grace Van Patten, llega a la universidad y conoce a lo que vendría siendo como su grupo de amigos. Y entre esas personas está Stephen DeMarco, que lo interpreta Jackson White, que a mí me pasa que es igual a un weón que salía en Gossip Girl. No tan igual como físicamente, pero tienen como la misma mirada, como... Y es un personaje exactamente igual de tóxico que Stephen DeMarco, o sea, que es Chuck Bass. Y ellos empiezan a tener como una especie de romance, situationship, media rara, pero como que esta cuestión se vuelve tóxica muy rápido. La serie se mueve entre ese año y actualmente, que es como que se van a reencontrar después de unos años. Al parecer terminó mal esto. Y en fin, como que se va moviendo de ese aspecto. Tiene un asesinato entre medio, tiene drogas, tiene infidelidades, que toda esta secretos familiares, tiene todas esas cuestiones que una las veía, de nuevo, como que siento que es una versión más adulta y sin el componente de el sitio anónimo publicando secretos de Gossip Girl. Siento que este grupo de amigos es muy tóxico, igual que ese grupo de amigos, como que todos están agarrando con todos, pero nadie sabe quién está agarrando con quién, excepto este Stephen, que es como un personaje increíblemente tóxico, como nivel, a mí ya me pasa que veo fotos del actor y me siento incómoda, como con cómo es el weón. Pero bueno, la serie es muy buena, las actuaciones son muy, muy buenas y por lo que he visto, solo se pone mejor. Así que Tell Me Lies está en Disney Plus porque es una serie de Hulu. Muy bien. Eh, Me costó encontrar buenas noticias. Me costó encontrar buenas noticias. Ha sido una semana bien trágica en general. Con el tema de la explosión que pasó acá en Chile, bueno, esto lo de Estados Unidos. Y además mi algoritmo y los posibles y el tuyo también se ha llenado de punch. El monito que tiene su, su mono de apoyo emocional. Así que mi algoritmo está lleno de noticias tristes. Ha sido una semana. Bueno, y el otro festival de Viña que no lo he visto, entonces tampoco lo voy a dar como buena noticia. Generalmente lo digo buena noticia cuando termina, porque cultura y creo que se puede salir por eso, por bien ese lado. Y lo único que encontré, y que lo encontré una buena noticia, que es que se va a cumplir un año del mega apagón en Chile. Entonces, ahora donde empiezan a salir las multas, donde empieza a salir un poco la solución de esta gran apagón que nos dejó sin luz y que las instituciones funcionen hace que termine todo apelando. Y lo otro es lo de Claudio Rego, que siempre es extraño cuando se mezcla la política con el financiamiento y todo lo que ha pasado con el caso Fundaciones, que tiene escondido detrás un factor bien problemático, que es que Fiscalía está teniendo hartos problemas para poder realizar sus investigaciones que tienen trascendido a la prensa. Por supuesto, ahí la carrera de Claudio Rego ya queda marcada, le queda harto como gobernador. Pero vamos a saber si efectivamente se me ejecutando. Y esas son las grandes noticias que pude plantear. Pero más allá de eso, pocaso. Así que nos vamos a quedar con la recomendación de la Barbie. Así. Lo siento. Eh, la próxima semana voy a traer dos buenas noticias. Para ver si podemos levantar el ánimo con eso. Bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Si es que tienes algo que agregar, algo que comentar antes de finalizar el programa. ¿No? ¿Nada? No. Bueno, saludo a toda nuestra audiencia y muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, TikTok, como lauya.pd y también en nuestras plataformas de audio para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.